Hola, bienvenidos a la Academia de Day Trading. En el vídeo de trade del día de hoy vamos a analizar una operación, en concreto dos operaciones simultáneas, de acuerdo, que realizamos ayer, día 23 de febrero. Dos operaciones dentro de la estrategia de reversal, una de las estrategias que explicamos en la Academia de Day Trading. La realizamos en DVN y ERX a la vez, ¿de acuerdo? Fueron dos reversals long. Vemos que tanto DVN como ERX venían cayendo muy fuerte, ambas $1.30, DVN desde 20.40 a 19.10 y ERX desde 19.40 máximos del día hasta 18.05 aproximadamente. Ambas caídas dieron una opción para buscar un reversal, como veis en el gráfico. ¿Por qué buscamos aquí un reversal? Pues en primer lugar, en DVN vemos que tenía una zona de soporte en 19.10, que fue la zona donde marcó mínimos el día anterior, abrió en 19.10 aproximadamente, hizo soporte y empezó un día muy alcista. Teníamos ese gap, de acuerdo, del día anterior, viernes. Del viernes, el lunes dejó un gap alcista que inició en 19.10 y ahí teníamos un punto, como veis, de posible soporte. Vemos que en un minuto vemos como justo ahí hace una primera parada en el precio, ¿vale? Se queda ahí 5 minutos pensando en romper ese mínimo. Primer síntoma que podría ser alcista. Tenemos un máximo relativo aquí en 19.15. A partir de ese nivel, que sería además rotura de esta tendencia bajista, podríamos empezar a buscar longs, ¿de acuerdo? Empieza a hacer máximos, rompe este máximo relativo. Como vemos en el gráfico abajo del volumen, entra bastante volumen en esa zona. Ya veis aquí, entra volumen, rompe estos máximos relativos y tenemos un primer movimiento al alza. Si miramos el gráfico en 5 minutos, que es como buscamos confirmación a la hora de hacer reversals, vemos que después de bastantes velas rojas hace un primer doji, una vela de cambio de tendencia. Entramos por encima de esa primera vela de 5 minutos, 19.16, ahí sería la entrada. Tenemos siempre stop muy apretado. Si entramos en esa rotura, si rompe ese trade hacia arriba es bueno, si no salimos enseguida, ¿vale? Tendríamos un stop en 19.12, 19.10 como mucho, ¿vale? Rompió, hizo un primer movimiento bastante interesante hasta 19.35, ahí cerramos la mitad de la posición. Se podía reentrar en estos nuevos máximos de 19.35. No fue el caso, nosotros no reentramos en posición, sino que la segunda mitad la aguantamos un poco más y cerramos en 19.50 cuando vimos que le costaba romper ahí esos máximos, ¿vale? Ese fue el trade en DVN. Y en ERX exactamente igual, al mismo tiempo tuvimos el mismo trade. También teníamos una zona de soporte donde podía parar, el gap que dejó el viernes igualmente, abrió con un gap fuerte el lunes, de acuerdo. Este gap que dejó aquí, teníamos una primera zona donde podía aguantar el precio después de una caída fuerte, como vemos, de $1.30. Empieza a costarle hacer mínimos, de acuerdo, se va a apoyar en este nivel de 18.00, este soporte, nivel importante, nivel redondo, y ahí empezamos a pensar, ante la imposibilidad de romper ese mínimo, que podía haber un reversal. ¿Dónde entramos? Cuando marca máximos relativos por encima de 18.16. Ya veis que le cuesta hacer mínimos. Si lo agrandamos un poco más, veis que le cuesta hacer mínimos. Intenta romper el 0.0, no puede. Pues una buena entrada es 18.15, 18.16. Por encima de ese precio tenemos un reversal. Ahí va, ¿de acuerdo? Ya lo veis, rompe el 18.16, perdón. Tenemos un primer tirón fuerte hasta 40, incluso 50. Y cuando vemos que empieza a perder volumen, como veis en el gráfico volumen aquí abajo, empieza a perder volumen, imposibilidad de hacer máximos, cerramos en esta zona de 40. ¿De acuerdo? Un trade de, en este caso, 25 céntimos, en este un poquito más, casi 30 céntimos de beneficio. ¿Por qué buscamos el reversal? Como os he dicho, lo explicamos esta estrategia en la Academia de Day Trading. Máximos, nuevos máximos relativos, incapacidad de hacer mínimos, entrada de volumen, como veis en las dos acciones en este momento, y también nos apoyamos en el SP. Vemos que el Standard & Poor's hace un doble suelo justo a la misma hora, 18.35, hace un doble suelo, entra bastante volumen y rompe estos máximos relativos con volumen.
un movimiento corto en el caso del SP, pero en acciones que venían especialmente castigadas como ERX y DVN, ese pequeño movimiento en el SP supone un rebote bastante importante en DVN y en ERX. Esos dos fueron los trades más interesantes quizás del día, muy rentables y sobre todo dentro de una estrategia muy específica, muy fáciles de reconocer, de identificar y de entrar en el trade incluso, con un risk reward muy apretado, un stop loss muy apretado hacia abajo y un buen recorrido hacia arriba de beneficios. Espero que os haya interesado el vídeo de hoy y podéis seguirnos en Twitter @adaytrading y en nuestro Facebook o canal de YouTube. Un saludo y hasta mañana.